Tiene que ver con el juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre, que comenzó el día lunes, el lunes 15 de julio. Y si hablamos de la desaparición de Tehuel de la Torre, tenemos que hablar de un montón de inconsistencias en lo que fue la investigación, porque recién 4 días después de que desaparece Tehuel se comienza la búsqueda. Algo que decía Mónica Galván, ella es presidenta de la Asociación Familiares y Amigos de Tehuel, que forma parte del Frente Orgullo y Lucha. Y lo que grafica, denuncia, es que hay un desmantelamiento de las políticas públicas, que en ese desmantelamiento de políticas públicas hay un regreso a la patologización de nuestras identidades. Durante lo que fue el 2023, en Argentina hubo 133 crímenes de odio. Y decía, vamos a meternos de lleno en lo que es el primer tema que vamos a abordar en el día de hoy y que tiene que ver con el juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre, que comenzó el día lunes, el lunes 15 de julio, luego de, esto lo vamos a decir, una gran movilización de distintas organizaciones y fundamentalmente de los familiares de Tehuel de la Torre, que estuvieron allí día a día peleando porque este juicio se iba a hacer en el 2027 y precisamente por el movimiento de las distintas organizaciones y de la familia de Tehuel se logró que el juicio llegue en julio y por eso comenzó el día lunes. El primer juicio. ¿Y por qué digo el primer juicio? Algunos les hará ruido, otros ya estarán al tanto. Va a haber 2 juicios por la desaparición de Tehuel de la Torre. Recordemos que son 2 las personas que van a ir a este juicio y que van a afrontar este juicio. Luis Alberto Ramos y Oscar Montes, que fueron las personas que citaron a Tehuel de la Torre con una supuesta oferta de trabajo. Y a partir de allí no se conoce nada más del paradero de Tehuel, este joven trans que desapareció el 11 de marzo del 2021 y a poco más de 3 años de su desaparición llega esta causa desdoblada porque Oscar Montes, el otro de los imputados, exigió un juicio por jurado que todavía no tiene fecha. En este momento se está llevando adelante el juicio oral y público contra Luis Alberto Ramos, que se extenderá hasta el 26 de julio de 10 a 18 horas y que se está llevando a cabo en el Tribunal en lo Criminal número 2 de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, con todo lo que ello implica, digo, porque 2 causas, la familia se tiene que someter a 2 juicios, si bien todavía el juicio de Oscar Montes no tiene fecha, en algún momento se va a llevar adelante. Y esa revictimización que significa para la familia de Tehuel tener que afrontar 2 causas distintas. Y si hablamos de la desaparición de Tehuel de la Torre, tenemos que hablar de un montón de inconsistencias en lo que fue la investigación, porque recién 4 días después de que desaparece Tehuel se comienza la búsqueda. Y la primera irregularidad de esta causa es cuando su novia va a hacer la denuncia a los 2 días de que Tehuel desaparece, porque no tenía respuestas de él, porque no le respondía a las llamadas. La madre de Tehuel le dice a Michelle, que era su novia en ese momento, que vaya a denunciar, y en la comisaría no le quieren tomar la denuncia porque es menor de edad. Esta es la primer inconsistencia de la causa. Después, en el transcurso, muchísimas, y entre ellas, como decimos, recién al 4.º día de desaparición de Tehuel se comienza con la búsqueda, con los rastrillajes, con todo lo que significan esos días perdidos de búsqueda que fueron claves. Y hasta el día de hoy seguimos sin saber qué pasó con Tehuel. La causa llega a juicio porque entienden que hay causas suficientes para suponer que fue un crimen, que hubo un crimen de por medio y que los motivos que incentivaron este crimen son motivos de odio. Y si hablamos de crímenes de odio, no podemos dejar de mencionar el más reciente, que nos movilizó a muchos y que fue el triple lesbicidio en Barracas, donde 4 mujeres fueron prendidas a fuego por un vecino que arrojó una bomba en una pensión donde vivían. 3 de ellas fallecieron
Y esto da cuenta también de algo que se viene agravando año tras año, porque digo, los crímenes de odio no es algo nuevo, no es algo que surgió de un día para el otro, sino que se fue potenciando. Y en este sentido, queremos compartir algunos datos que son más que significativos, porque durante lo que fue el 2023 en Argentina hubo 133 crímenes de odio, en donde precisamente la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretextos discriminatorios para la vulneración de derechos y la violencia. Y estos datos que estoy dando, estos 133 crímenes de odio durante el 2023, se desprenden del informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, gestionado por la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación, junto a la Federación Argentina LGBT. Esta cifra significó un aumento respecto a lo que fue el 2022, un año atrás, donde hubo 129 crímenes de odio y el año anterior habían sido 120. Es decir, pasamos del 2021, 120 crímenes de odio, al 2022, 129 y en 2023, 133. Ni hablar de las estadísticas que tengamos que dar cuando estén los números de lo que es el 2024. Pero estos números los damos precisamente para que vean cómo año a año se incrementa, y vuelvo a repetir, los crímenes de odio no surgieron de un día para el otro. No, sin duda. Y a esto, Noé, te agrego algo que decía Mónica Galván. Ella es presidenta de la Asociación Familiares y Amigos de Tehuel, que forma parte del Frente Orgullo y Lucha, en la cual comentaba que esta es una justicia que no, la cito textual, que es una justicia que no está preparada, que no tiene perspectiva en género y diversidades, y que no sabe cómo vivimos nuestras vidas las personas trans, lesbianas. Y llevándolo a la coyuntura, al marco que estamos viviendo, de recorte, de financiamiento, bueno, lo que les venimos comentando y explayando en muchas notas, columnas en este programa, Mónica también lo que grafica, denuncia, es que hay un desmantelamiento de las políticas públicas. Y atención con esto, que en ese desmantelamiento de políticas públicas, para anexar con esto que venías comentando, ¿no? Hay un regreso a la patologización de nuestras identidades. Y bueno, y bien comenta que se evidencia en esto que en este raconto que venía haciendo, ¿no? Que por ejemplo Norma, la mamá de Tehuel, va a tener que pasar por este juicio que tiene dos instancias, ¿no? Un juicio desdoblado, podemos decir. Y cómo no pensar en esta cuestión de que lo hemos hablado en otras veces, con el vaciamiento municipal acá en la ciudad de Rosario, con Gandarí de cara fue el 8M. al 8M, que en lo que es la crisis económica, para que no quede todo solamente en el recorte en el recorte del gasto, digamos, estas son todas las otras aristas que hay. Además de la caída salarial, que es terrible, además de la caída del consumo, que es terrible, además de que no podés pagar alquiler, que no podés morfar, que no pagás la cuota del colegio de tu hijo, o que tal vez ya ni siquiera cargas la tarjeta. Digo, además de toda esa cantidad de cuestiones, todas estas son las otras aristas que hay. Y cómo no anexarlo cuando el mismo discurso gobernante te lo está retrotrayendo a una cantidad de discusiones que tiene que ver, ¿no? Con el tema de género, de diversidad, de las identidades. Te lo está poniendo en un mote
con tonos muy agresivos y muy despectivos, de que esas personas, recuerdo palabras de Javier Milei y Mauricio Macri, no estoy diciendo nada nuevo, de que esas personas tienen una enfermedad, de que tienen algún curro con el Estado. Ujú. Digo, un discurso realmente muy miserable. Y el ajuste económico es precisamente también esta cuestión, Ujú. esto que señala Mónica. Hay una patologización de las identidades, de nuestras identidades, como bien señala. Claro, y a ver, ya no es entonces solamente el estigma en el discurso social, sino que también ya se empieza a hacer carne en las distintas instituciones. En este caso, referido a una parte judicial, ¿no? Como el caso de Tehuel. Exacto. Yo quería también invitar a nuestros oyentes, si no lo escucharon, hay un podcast que pueden buscar que se llama Tehuel, una bandera de lucha. Este podcast fue publicado de manera conjunta por Tiempo Argentino y Agencia Presentes. Narra precisamente la historia del joven trans que, como decíamos, desapareció el 11 de marzo de 2021. Este podcast surge en la previa de lo que es el inicio de este primer juicio. Y allí van a encontrar distintas voces, tanto desde la familia de Tehuel, en este caso su mamá Norma, como también van a escuchar la voz de distintas activistas LGBT, de una antropóloga forense y de la abogada que actualmente lleva la causa desde hace un poco más de un año, que es Flavia Centurión, la abogada de la familia de Tehuel. Pero hay muchas cosas interesantes en estos, son 2 podcasts de 15 minutos aproximadamente cada uno, muy, muy completos y trabajados con muchísimo respeto, que también quiero remarcar que este podcast forma parte de un seminario de trabajo integrador final de la UBA, Desaparecer y Morir en Democracia, y precisamente el podcast comienza aludiendo a que Tehuel es uno de los tantos desaparecidos en democracia y esas deudas que tenemos también en la democracia, que ahí también hay muchísimos desaparecidos. Y como decía, el podcast problematiza también distintas situaciones y entre ellas lo que son las condiciones de vida de las personas travestis y trans, que siempre lo decimos, tienen una corta extensión de vida, generalmente hasta proyección hasta los 30-35 años, salvando algunas pequeñas diferencias, pero también problematiza las condiciones de vida en cuanto a lo laboral. ¿A qué me refiero con esto? A lo difícil que es acceder para una persona travesti trans a un trabajo. Y precisamente la activista que habla en este podcast detalla que fueron necesarias leyes para que las personas travesti trans puedan acceder a un trabajo. Fue necesaria una ley de cupo laboral trans para que ellos puedan acceder a un trabajo. Y no nos olvidemos que Tehuel desapareció yendo a una supuesta entrevista de trabajo. Porque precisamente Tehuel se ganaba el mango con el día a día, con trabajos que iba consiguiendo. Lo llamaron con una promesa de trabajo, él fue a esa reunión y nunca más volvió y no se sabe qué pasó con Tehuel. Me parece interesante que puedan escuchar estos relatos y también escuchar a la antropóloga que habla allí, porque detalla muy bien lo que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, el CIFEBU, y detalla que hoy no existe en lo que es el trabajo de este sistema federal un registro de NN y tampoco un banco de datos de ADN, que son 2 piezas claves para la búsqueda de personas, para lo que significa ese proceso, y que dentro de las limitaciones también de este sistema federal de búsqueda es que no existen registros no binarios. Entonces se hace más compleja esa búsqueda porque los registros,
todos los registros con los que cuentan son binarios únicamente. Me parece interesante que lo puedan escuchar, quien tenga tiempo, quien tenga un ratito y tenga ganas de escucharlo, que lo pueda hacer, porque realmente es muy esclarecedor y, como decía, se van a encontrar allí con distintas voces, apenas dos podcasts muy, muy cortitos de 15 minutos y donde detalla también muy claramente lo que van a hacer estos dos juicios, estos juicios desdoblados por pedido de los mismos imputados. Queríamos comenzar el programa, por supuesto, hablando del juicio, que, como decíamos, se va a estar llevando adelante hasta el 26 de julio, por lo menos, este primer juicio a Luis Alberto Ramos. Luego veremos cuándo se define la fecha para el juicio por jurado que se llevará adelante contra Oscar Montes. Sí, sin duda una situación que va... No sé si arriesgarme a decir que sienta un precedente, pero sí... se inscribe, ¿no? En situaciones que van a ser de un peso importante. Y bueno, de mi parte, lo último, no quiero, con todo esto que venís comentando, Noé, no quiero dejar de pensarlo, porque es también esto la cotidiana. No quiero dejar de enmarcarlo en lo que es una política de ajuste. Uh-huh. Por dos cosas. Por supuesto que tenemos la arista, por un lado, de la discusión sociocultural, la discusión de los debates que hay que dar de cara a una sociedad, a los distintos colectivos, estamentos, distintas esferas que uno transita de la vida. Eso ni hablar. Pero también, cómo no hacer eco de cómo se potencia una cantidad de discursos de odio, misóginos, machistas, violentos, cuando, para empezar, quien lo narra es la fuerza gobernante, por un lado. Y después, lo que se viene marcando, que hay un sistemático desfinanciamiento. Esto que decía de los datos. Uh-huh. No va a haber datos en un gobierno que, por ejemplo, ya directamente te está diciendo, para seguir ahorrando plata, el banco genético de datos con la cual identificamos a gente desaparecida en la dictadura, nuestra intención es cerrarlo. De ahí, bueno, eso ya te dice muchas cosas. Uh-huh. Vuelta a esto de la patologización, ¿no? Básicamente, pero nos retrotraemos miles de años, ¿no? Un discurso que, lejos de ponerse a debatir, pero a debatir a la altura de los tiempos de la historia que corren, te está diciendo, mirá, tenés una enfermedad que tiene que ser medicada, ¿no? Eso, digo, es la patologización de la cual mencionábamos que hacía referencia a Mónica. Uh-huh. Bueno, nada, como para enmarcarlo y cómo las discusiones políticas, sociales y económicas no van en paralelos, hay que entenderlas en un combo. Por supuesto, tampoco voy a ser la gran Alberto de acá se terminó el patriarcado, para nada. Hay que seguir dando discusiones en la cotidiana y todo, pero sin duda, retomo lo que tuvimos en entrevistas anteriores, en tiempos de crisis económica y de discursos violentos o beligerantes, no hay duda, y así también estar en estas estadísticas que daba, que las situaciones violentas se potencian y se multiplican incluso. Exacto, incluso. Vamos a compartir un poco de música y regresamos en Sin Lugar para los Haters y compartimos con todos ustedes las distintas columnas.